Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. Soy el químico Eduardo Ramírez para servirles. El día de hoy vamos a hacer esta charla que me solicitó el amigo Diego, que se titula Análisis de cálculos urinarios. Espero la disfruten. Bueno, para empezar, quiero compartirles un poquito de la experiencia que he tenido en estos años. Llevo ya aproximadamente 10 años desde que egresé de la carrera hasta la fecha que sigo laborando en las áreas de microbiología, de uroanálisis y de parasitología. Bueno, a lo largo de ese tiempo yo he ido aprendiendo a hacer el análisis de cálculos. Nos hemos encontrado con varios tipos de cálculos que son un poquito complejos, que son difíciles, que varían en su estructura, en su tamaño, en su composición también. Al principio pues era algo muy complicado para mí. La bibliografía actual no es muy abundante en cuanto al tema. Nos estamos basando en bibliografía un poquito antigua, que si bien no está mal, es una bibliografía muy bien sustentada, pero hay una cuestión. Recordemos que el estilo de vida de nosotros en el 2021 es muy diferente al estilo de vida de hace 50 años, sobre todo en la nutrición y en las cosas que nosotros llegamos a comer, a beber, a ingerir, suplementos y medicamentos. Por lo tanto, la bibliografía debe ser actualizada. Debemos seguir haciendo investigación en estos campos y es un trabajo de todos, del paciente que vaya a revisión médica, del médico o del urólogo que también solicite pues estudios de investigación y se realicen protocolos para lo mismo. Bueno, observen en la imagen, tenemos el caso de un paciente que arrojó todos estos urolitos. Bueno, de hecho no los arrojó, fue por cirugía que se los tuvieron que retirar, pero observen la gran cantidad de elementos que hay, desde los tamaños más pequeños, alrededor de 2 milímetros, hasta el cuerpo mayor, que es aproximadamente de unos 4 o 5 centímetros. Bueno, como les decía, a lo largo de esta experiencia que he tenido, pues me he encontrado con una gran variedad de elementos a estudiar. Sí, podría decir que casi he observado pues ya todas las composiciones posibles dentro de los cálculos urinarios. Es bueno decir que es uno de los estudios menos solicitados en mi país, realmente haciendo un consenso entre colegas en hospitales y clínicas privadas, es muy rara la persona que realiza este estudio y también el médico que lo solicita. La frecuencia de la cristaluria en personas aparentemente sanas es alta. Ese es un parámetro a tener mucho cuidado. Es decir, pareciera que yo estoy sano, no tengo sintomatologías, pero mi estilo de vida no es el mejor. Entonces, puedo pensar que no tengo ninguna cristaluria. Sin embargo, no es así. Podemos tener cristaluria. De hecho, los momentos en que mayor concentramos los elementos es al amanecer. En las primeras orinas de la mañana es cuando tenemos mayor cantidad de oportunidad de formar cristales. Bueno, como tercer punto, el hallazgo de litiasis generalmente es incidental. ¿A qué nos referimos con esto? A veces el paciente se realiza un estudio de imagenología para otras cuestiones, para revisar el hígado, para revisar vísceras o el útero, y es cuando se diagnostica que hay una existencia de un lito. Como cuarto punto, el no observar un cristal cuando se realiza un sedimento urinario no significa que haya hipersecreción. Bueno, aquí hay un punto bastante importante. Nosotros como analistas tenemos la función muy importante en dos casos. Bueno, aquí pongo esta pirámide para ilustrar. ¿Sí? Hay un primer punto donde el paciente podría prevenir su cristaluria, ¿sí? Pero bueno, cuando no se cuida, cuando el estilo de vida no es conveniente para la salud renal, entonces podría pasar al siguiente nivel, que sería, una vez que ya se tiene la cristaluria, pues hay que buscar los medios para revertirla. Si se fijan en este diagrama, entre más vamos a la parte inferior,
va a haber mayor dificultad, aumenta la dificultad y también aumentan los costos para tratamiento del paciente. Entonces, este primer punto, esta primera frontera es donde nosotros intervenimos como analistas, ¿sí? Si nosotros hacemos un buen reconocimiento de elementos, particularmente los cristales, vamos a ser una herramienta importante para prevenir la cristaluria. Bueno, supongamos que el paciente no se cuidó, entonces ya tiene cristaluria. El siguiente punto también sería prevenir la litiasis, es decir, si ya tiene cristales que solamente están en forma de microcristales, bueno, pues hay que prevenir la litiasis. Bueno, en el punto en que no se pudo prevenir la litiasis, ya existe la litiasis, otra vez intervenimos como analistas, ¿sí? En el punto que nos mandan un estudio de cálculo, nosotros debemos conocer la composición, es lo más importante, más allá de la morfología, más allá de las características físicas, tiene que ver la composición, porque de ahí parte el tratamiento del paciente. Bueno, supongamos que ese paciente nunca envió su muestra de cálculo para el análisis, por lo tanto nunca se supo la composición, por lo tanto nunca se hizo un tratamiento adecuado para revertirla, pues obviamente va a terminar en la cirugía, con pues, la mayor cantidad de costos y de dificultad. Bueno, entonces, ¿cómo es la transformación? ¿No? Si se fijan en esta imagen, está el oxalato de calcio dihidratado, pero en la forma cristalina, de un tamaño aproximadamente de unas 10 o 20 micras. Sin embargo, vean, a veces la perfección de crecimiento es tal que se logra ver perfectamente la morfología cuadrada con los ejes simétricos que son estos, ¿sí? O sea, tal cual lo estamos viendo acá, muchas veces se comporta de esa manera y nosotros lo podemos hallar macroscópicamente. Este cristal, perdón, este cálculo medía aproximadamente 3 milímetros, lo cual para la uretra ya es un tamaño grande, es un tamaño que puede rasgar el tejido, ocasionar sangrado, ocasiona mucho dolor, incluso obstrucción. Bueno, la bibliografía que mejor explica el análisis de cálculos es este libro del autor Luis Cifuentes y se llama Composición y estructura de los cálculos renales. Buscando lo más que pude en literatura, hay muy pocos libros, algunas son más como revisiones, algunos son artículos, pero ninguno explica también los procedimientos analíticos y metodológicos para hacer este estudio de cálculos. Entonces, esa es la bibliografía en la que yo me he basado mayormente. Sin embargo, también existen páginas en Internet y otros recursos con los cuales nosotros podemos ir guiándonos. Para hacerles mención de cómo se constituye mínimamente un urolito, podríamos usar este esquema, en el cual hay una capa superficial, que sería la más externa, que muchas veces tiene adosados otros componentes en su superficie, que a veces no son muy estables, es decir, la corteza muchas veces es frágil, mientras que la parte interna es la que está mejor consolidada. Podemos encontrar la corteza inmediatamente por debajo, podemos encontrar el cálculo y podemos encontrar otra composición dentro que sería el cálculo verdadero o el cálculo primario, por medio del cual se desarrolló todo el cuerpo. Bueno, para ejemplificarlo mejor, podría poner una de mis imágenes favoritas. Esta estructura medía alrededor de unos 6 centímetros. Es una pieza muy grande, se localizó en la vejiga de un paciente. Entonces, en esta parte se puede ver muy bien lo que el esquema nos decía. La parte cortical es la que está por fuera. Si se dan cuenta, muchas veces es de un color como tendiendo a lo marrón, a lo rojizo, a lo café, porque muchas veces el cuerpo litogénico sale bañado de sangre. Entonces, muchas veces hay que someter estos cuerpos a un lavado con con peróxido de hidrógeno. De esa manera se elimina la sangre y se observa el color real y es más limpia la composición. Inmediatamente por debajo de esto están las capas, ¿sí? Si se dan cuenta, no sé si se alcanza a ver en sus monitores, está la presencia de capas. Este crecimiento se llama radial concéntrico, que se refiere que el cuerpo nuclear está perfectamente en el centro, eso sería concéntrico, y el crecimiento es a partir de radios,
son circunferencias que van creciendo concéntricamente de adentro para afuera. Y entonces notamos cómo hay un cambio grande en la parte nuclear. Se ve perfectamente por el color. Aunque a veces existen cálculos de un crecimiento diferente, es decir, si nosotros cortamos esta parte, no vamos a encontrar un núcleo verdadero. ¿Qué se refiere? Esto es como si tomáramos una croqueta de avena y la compactáramos con nuestras manos, formando un cuerpo estable, ¿sí? Y los elementos urinarios harían que este cuerpo permaneciera junto, es decir, parece que se fusiona o se solda. Entonces aquí no hay un núcleo verdadero, sino varias partículas se juntaron entre sí, formando lo que es un cuerpo litogénico. En este caso, si se ven como una especie de estrellas o de cruces, se trata del compuesto de fosfato amónico magnésico. Es decir, este cálculo y este es el mismo, visto de diferente cara, y es un cálculo infeccioso. Bueno, me gustaría hablar de las metodologías analíticas, empezando por la cristalografía de rayos X. Explicaré algunas y al final pondremos una tabla para comparar las ventajas y los costes de cada uno. Bueno, en este caso la cristalografía de rayos X, su fundamento es que no existen dos estructuras cristalinas iguales. Por lo tanto, se emite un patrón de difracción que es altamente específico. Es decir, en esta imagen se sometió un cálculo a un análisis en diferentes partes, tanto en la corteza como en el núcleo. Entonces, tanto en corteza como núcleo se encontró que la presencia de calcio, que este es su pico característico. Y en la corteza se encontró una pequeña parte de fosfato, y aquí como está sobrepuesto el mismo análisis, pero de otra parte, miren, se encontró fosfato también. Entonces, este era un cuerpo formado por fosfato y calcio. El siguiente método analítico sería la microscopía electrónica de barrido. ¿Cómo funciona? Es para la observación de microcristales y también en la superficie. Esta microscopía, que es de las más potentes que existen actualmente, se puede combinar con otro tipo de análisis, que es el análisis de energía dispersiva. Por lo tanto, nosotros podemos enfocar una zona del cristal y como acoplamos este tipo de análisis, sabríamos la composición elemental de la zona observada. En esta imagen, si se dan cuenta, no es que esté pixeleada, de hecho tiene muy alta definición esta imagen. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos ver incluso la superficie en forma de cuadritos de esta esférula. Bueno, la microscopía de luz polarizada, de hecho, se empezó a aplicar en la mineralogía para estudiar las piedras geológicas, los tipos de suelo, etcétera. Pero también se empezó a usar en la química clínica para el estudio de cristales en orina o de cálculos urinarios. Entonces es una técnica muy noble y muy fácil. Bueno, se puede realizar sobre una lámina pulida del cristal, cosa que es un poquito difícil de obtener, es decir, se necesitaría una especie de micrótomo, pero que cortara minerales, lo cual es un poquito difícil de encontrar y solo lo puede realizar un experto. Pero también se puede realizar directamente sobre una preparación entre portaobjetos y cubreobjetos, que más adelante les enseñaré. Entonces nosotros podremos ver de este tipo de imágenes siempre y cuando sean birrefringentes y policromáticas, porque podrían ser birrefringentes pero monocromáticas, entonces se observarían cuerpos solamente brillantes en contraste con el fondo oscuro. Bueno, el siguiente tipo de análisis sería la lupa de gran aumento o microscopio estereoscópico. ¿Para qué nos sirve? Para la observación de la superficie del cálculo, que también es muy importante. Podemos observar con gran detalle la superficie o si nosotros hacemos un corte, podemos observar las capas. Bueno, el análisis químico es el más económico de todos. Se basa en reacciones químicas. Aplica tanto a urolitos como a sedimentos urinarios. Recordemos que por ejemplo, el oxalato de calcio lo podemos encontrar tanto en forma de cristales individuales en la orina como componiendo un cálculo urinario. Para interpretar estos resultados, nosotros necesitamos una tabla de disoluciones. A continuación se las voy a mostrar. Bueno, ¿cómo se observaría una prueba de solubilidad, que es de las pruebas más importantes para reconocer elementos en la orina? Así como existen pruebas bioquímicas
en bacteriología. En sedimento urinario y particularmente en el reconocimiento de formas cristalinas, nosotros ocupamos pruebas de solubilidad. ¿Cómo se observa? Bueno, si nosotros tenemos estas estructuras y no sabemos reconocerlas, nosotros hacemos la disolución, colocamos un elemento y entonces dentro de cierto tiempo, que a veces son segundos y a veces son minutos, nosotros podemos ver la disolución de estos elementos, ¿sí? Por el contrario, si nosotros agregamos un disolvente y no ocurre nada con el cristal, significa que es insoluble. Entonces, solo tenemos dos opciones, que sea soluble o que sea insoluble. Y entonces ocuparíamos esta tabla, ¿sí? Tenemos aquí todos los elementos, tenemos dónde se encuentran de forma más estable sin medio ácido, medio alcalino, y aquí podríamos ver todos los solventes en los que son solubles. En contraparte, aquí veríamos todas las sustancias en las que son insolubles. Bien, este material de todos modos lo van a tener ustedes. Y aquí haciendo un resumen, por ejemplo, si nosotros queremos diferenciar entre cistina y ácido úrico, vean que no todos los disolventes son apropiados. Si nosotros aplicáramos ácido acético, ambos serían insolubles. Entonces no nos sirve para diferenciar. Si nosotros aplicamos un álcali, ambos serían solubles. Tampoco nos sirve. Alcohol también son insolubles, entonces no nos sirve. Pero para la parte de ácido clorhídrico, vemos que sí, mientras uno es soluble, otro es insoluble. Entonces, esta sería la prueba que nosotros aplicaríamos. Lo mismo para el oxalato de calcio y ácido úrico, para diferenciarlos, tendremos que ocupar ácido clorhídrico, porque uno es soluble y otro es insoluble. Si quieren ocupar algo un poquito más estandarizado, pueden preguntar con algún proveedor de su región si vende algún kit de análisis de cálculos. Por ejemplo, este nunca lo he ocupado, sin embargo lo encontré en internet, es de la marca Biolabo. Entonces las características vienen resumidas en esta tabla. La muestra requerida son 50 miligramos, que es muy poco, ¿sí? Es lo equivalente a lo que pueden tomar nuestros dedos de granos de sal o granos de azúcar. Eso serían aproximadamente 50 miligramos, es muy poquito. Bueno, y esto es importante porque a veces podemos recibir un cálculo urinario de 4 centímetros, como también podemos recibir uno de 1 o 2 milímetros. Por lo tanto, a la hora de procesarlo tendríamos muy poca materia. Bueno, lo que detecta es, este kit serían 8 elementos, es decir, fosfato, calcio, urato, cistina, etcétera. Cada uno sería un elemento. Entonces, al detectar 8 elementos, creemos que es una buena cantidad. Si bien no son todos los que se pueden encontrar en orina, pero son los más importantes y los más frecuentes. El tipo de ensayo es cualitativo, es decir, vería positivo o negativo. El tiempo de ensayo serían aproximadamente 30 minutos. Entonces, podríamos decir que es un estudio moderadamente rápido. No nos llevaría 2, 3, 4 días, sino en el mismo día podríamos realizar varias pruebas. Predominancia química. Esto es un aspecto muy fuerte. Es decir, que para elementos positivos daría una reacción fuerte y perceptible. Pero los componentes traza darían una reacción débil no perceptible. Esto es muy importante porque los cálculos nunca van a ser puros. Difícilmente van a ser componentes puros. Siempre van a estar arrastrando elementos como zinc, como magnesio, como cobalto, como hierro. Como es tan bajo, no nos interesa que reaccione, sino nos interesa que reaccione el componente principal. Aquí nos pone un elemento extra que sería el test con llama, ¿sí? Con el asa bacteriológica nosotros tomaríamos una porción del cálculo ya triturado para nosotros inflamarlo. Es decir, lo podemos poner en la llama y si no hay ningún cambio significa que la materia que se encuentra solamente es inorgánica porque no va a haber transformación. Pero si vemos un cambio de color oscuro, es decir, como si fuera compuestas de carbón, encontraríamos que hay elementos orgánicos dentro del cálculo. El test incluye la presencia de controles, que es muy importante, positivos y negativos. Esto se recomienda que se use siempre que empezamos a consumir un nuevo reactivo, ¿sí? Para familiarizarnos con el tipo de reacciones positivas y negativas.
Bueno, al final de esta tabla nos dice que los resultados positivos se van a observar como cambios de colores, ¿sí? Podemos ver colores rosas, verdes, amarillos, azules. También puede haber efervescencia visible, es decir, que nosotros veamos una especie de espuma, y efervescencia audible, que nosotros incluso podamos escuchar cómo suena esa espuma. Y los resultados negativos, pues sería todo lo contrario, ausencia de colores y ausencia de efervescencia. La efervescencia se da porque muchas veces las reacciones liberan compuestos volátiles como nitrógeno, como CO2, como oxígeno, etc. Bien, llegamos a esta tabla donde me gustaría resumirles los métodos. Aquí es bien importante saber a lo que nos vamos a dedicar. Si es a investigación, necesitamos elementos muy sensibles y muy específicos, ¿sí? Pero si nos vamos a dedicar a la práctica clínica, es decir, a que nosotros trabajamos en un centro de atención a pacientes, por lo tanto no contamos con los elementos más costosos y más específicos, pero sí podemos tener unos más accesibles. Entonces, si ustedes se van a dedicar a investigación, a una línea de investigación, entonces yo les recomiendo los elementos, por ejemplo, microscopía electrónica de barrido y los métodos espectrales, ¿sí? Que serían los que son al mismo tiempo en esta tabla los más caros. Los más económicos que yo recomiendo para práctica clínica, pues sería la microscopía estereoscópica, que vean, es la más económica, que esta nos sirve para ver las características morfológicas y no nos sirve mucho para la composición química, pero lo podemos combinar con los métodos químicos, ¿sí? Que son moderadamente buenos para saber la composición química, no podemos saber la composición morfológica, pero son económicos. Bueno, entonces les quiero platicar cómo yo realizo el estudio aquí en el laboratorio. Como protocolo, lo primero que se hace es que se pesa el cuerpo que se recibe, ya sea uno o más fragmentos, se puede pesar en conjunto, que sería lo más recomendable. Porque si nosotros recibimos 80 piezas, pues no tiene mucho caso contar una por una. Tamaño. Para registrar el tamaño en milímetros o centímetros es recomendable usar el vernier, ¿no? La forma también es muy importante, reportar si es simétrica, si es asimétrica, si es esferular, si es amorfa, y al mismo tiempo cómo es su superficie, si es lisa, si es áspera, si tiene otras agregaciones, tiene espinas o si es pulida. Una vez que registramos esto, y de preferencia tomar muchas fotografías para ir haciendo nuestra biblioteca, nosotros vamos a revisar la consistencia. Vamos a hacer un corte con una herramienta que yo recomiendo que sea una pinza para corte, y las pinzas que usan los electricistas. ¿Sí? Sobre todo que esté completamente limpia y que sea de acero inoxidable. Entonces, una vez que hacemos el corte, nosotros inmediatamente sabremos si es un cálculo muy duro, como generalmente son los de oxalato de calcio o a veces los de ácido úrico, o es un cálculo suave o frágil, como los de fosfato amónico magnésico. Incluso a veces con nuestros mismos dedos se puede llegar a fracturar. Bueno, una vez que vemos el corte, que vemos cómo es su crecimiento, si es concéntrico o excéntrico, si es radial, si es columnar o si es desordenado, y tomamos las fotos, ahora sí podemos pasar a triturar una parte. No es necesario siempre triturar todo el cálculo, sino tomamos una pequeña porción del tamaño de un grano de arroz, un poquito más pequeño, y lo trituramos. Si tienen un mortero o cualquier otra superficie que sea limpia y que sea lavable, pueden hacer esa trituración hasta obtener un polvo fino. Una vez que tenemos este polvo, ya nosotros podemos ocupar, dependiendo de los recursos que tengamos, un análisis A o un análisis B o una combinación de ambos análisis. Entonces, la observación directa es para ver el aspecto externo del cálculo y podemos usar desde una lupa, un microscopio estereoscópico, o si no tenemos esto, con el microscopio podemos usar el objetivo de 4X. Entonces, mientras nosotros vemos sin estas herramientas este cálculo que pareciera que es un poquito liso, cuando nosotros tenemos esta aproximación del acercamiento, pues podemos ver que su superficie es rugosa, no es para nada
lisa. La combinación de una lupa con el zoom de nuestra cámara podemos obtener detalles muy buenos. Por ejemplo, ¿sí? Podemos ver el corte de este cálculo, ya está cortado. Podemos ver su crecimiento, que es radial concéntrico. Vemos que el núcleo está aproximadamente aquí. Pero ¿qué tamaño creen que tenga esto? ¿Centímetros o milímetros? Vamos a ver en la siguiente imagen. Este es el cálculo. ¿Se dan cuenta? Este es el ocular del microscopio que yo tengo. ¿Se dan cuenta entonces? Me voy a regresar. Vean la capacidad de detalle que tiene el acople. Podemos ver solamente con nuestros ojos y directamente en la lupa o el lente, o podemos acoplarlo a nuestra cámara de teléfono y podemos obtener estas imágenes muy buenas. Esta es parte de lo que les estaba platicando, es como yo lo realizo. Y aquí están unas muestras que cuando se ve sin lupa parece simplemente polvo. Nosotros usamos la lupa, ya podemos observar sus características morfológicas. Bueno, entonces el siguiente paso que les había mencionado era la realización de cortes. Entonces nosotros podemos escoger cualquier eje simétrico, ¿sí? Puede ser longitudinal o transversal. Tenemos otro video. Aquí estoy realizando ya el corte. Estoy realizando el corte del cálculo y así lo podemos observar con el gran aumento. Y ahí ya se observa la parte transversal. Entonces, una vez que hacemos el corte, ya podemos ver. No, bueno, aquí se necesita práctica porque no siempre se va a tener un corte perfectamente a la mitad, ¿sí? A veces obtenemos un corte disparejo. Lo importante es llegar a la parte del núcleo, ¿sí? Si es que existe. Si no, también lo informamos. Presencia de núcleo o ausencia de núcleo verdadero. Sí, aquí se observan las distintas capas que les mencioné y aquí es donde se aloja el núcleo. Entonces, una vez que ya tenemos estas partes, podemos nosotros triturar la parte nuclear para saber su composición y la capa cortical. Entonces aquí tengo otras 3 preparaciones, las cuales voy a triturar y se van a colocar portaobjetos para someterlo a diversos solventes. Bien, una vez que ya se trituró, nosotros podemos ver este polvo. Entonces, este es el tamaño adecuado para hacer los estudios, tanto de luz polarizada, como de disolución, como de cualquier otro tipo de estudio analítico. Vemos como aquí las partículas ya son más finas. Sí, aproximadamente logramos el tamaño de y aquí es donde se va colocando en el portaobjetos para hacer los análisis. Bien, y como parte final, entonces nosotros tendríamos que generar un reporte para eso. Lo que yo sugiero, lo que a los médicos les facilita, es empezar de esta manera. Se recibe tantas piezas de cálculo binario. ¿Sí? Entonces hay que escribir la cantidad de elementos que recibimos, el tipo de elemento, la forma, hay que escribirlo brevemente pero concisamente, si es simétrico o asimétrico, si es esferular, si es cuadrado, si es amorfo, etc.
El color, aquí muy importante, esta es de mis primeras fotografías que yo había tomado por allá del 2012. Entonces no hacía el lavado del cálculo urinario. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el centro está cubierto por sangre, lo cual es incorrecto. Hay que hacer el lavado tanto para que no hayan reacciones falsas como para que la morfología y el color sean reales. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí colocamos la nota del color, corresponde al cálculo de secado. También tenemos que registrar el peso, las medidas, si es que puede medirse largo, ancho y alto, o solamente el diámetro. La consistencia, si es alta dureza, mediana dureza o baja dureza. ¿Sí? Y cuando hacemos el corte, pues observamos si el crecimiento es, si hay un núcleo, si no hay núcleos, si el crecimiento es concéntrico, radial, columnar, etc. Y aquí el siguiente paso que nosotros decimos es que se tritura el cálculo para valorar las características físico-químicas. Es decir, si el médico me dice, ¿me puede devolver mi pieza? Es muy difícil porque es un análisis destructivo. Y se reportaría, una vez que ya supiéramos la composición, la parte mayoritaria, que en este caso eran silicatos, puede haber más, y la parte minoritaria, que había hidroxiapatita y materia orgánica. Y por último, se hace la clasificación del cálculo, que eso se hace mediante una página de internet donde se tienen los registros, y aquí se pone una clave y la descripción. Por ejemplo, se podría poner que es la clave 6, que sería un cálculo infeccioso. Así es como se observan las partículas con un lente de aumento. Y bueno, vuelvo a decir que muchas veces es importante analizar tanto la parte externa como la interna, es decir, en su totalidad. Porque si nosotros creyéramos que solamente con la morfología podemos reconocerlo, no es así. El ejemplo que siempre pongo es, si nosotros tenemos una almendra y una nuez y las dos los recubrimos con chocolate, o sea, nosotros observaríamos una esfera de chocolate. Pues las mezclo y le pregunto a una persona, a ver, dime cuál es la nuez cubierta de chocolate. Pues no me podría decir porque él solo verá una esfera llena de chocolate y no sabrá cuál es el relleno hasta que él hace el corte. Lo mismo en esta parte, vean, es una esfera, pero contiene diferentes elementos dentro de ella. Cuando hacemos un acercamiento vemos que muy seguramente, tan solo por el color y el aspecto o la textura, vemos que este es un componente. Y periódicamente a lo largo de los meses o tal vez años que tardó en formarse este cuerpo, tuvo diferentes capas. ¿Cuántas capas tendrá todo este cálculo? Aquí pues podremos decir que a lo mejor unas 20 o 30, pero si hacemos un máximo acercamiento vemos que en esta pequeña parte al menos hay unas 200 capas aproximadamente. Y observen que hay una periodicidad de formación, es decir, una capa oscura y algunas capas claras. Después una capa oscura, nuevamente capas claras, una oscura, unas claras. Hay momentos en que solo son puras oscuras, hay momentos que son más claras. Esto nos indica que hay una periodicidad en la que el paciente fue formando fue primero eliminando por riñón esos elementos precipitables y cristalizables. Puede ser que nosotros cambiamos los estilos de vida, por ejemplo, es diferente los domingos que el resto de la semana, ¿no? O es diferente cuando vamos de fiesta a cuando no. O es diferente cuando es una estación del año y cuando es otra. Bueno, entonces llegamos aquí con esta breve charla, espero que les haya gustado. Y el último mensaje que les doy es que cuidar nuestro cuerpo es una prueba de respeto a la vida. Esta ha sido la plática que yo les quería dar. La invitación es que intenten hacer ese tipo de estudios que casi nadie realiza, que aunque estamos ya en el 2021, todavía sigue siendo una parte muy desconocida. No es así como la hematología, como la inmunología o la microbiología, que han tenido un avance y una evolución muy buena hasta la parte de ya tener métodos muy específicos, automatizados incluso, mientras que en la parte de análisis de cálculos urinarios todavía es muy atrasado, ¿sí?
¿Cuántos de ustedes lo han realizado? Me imagino que muy pocos. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que realice ese estudio? También creo que son muy pocos. En el grupo de Facebook, donde estamos nosotros, también me imagino que hay más personas, sin embargo, nadie sube ese tipo de información o de casos más que yo. Entonces, pienso que soy de los pocos que lo realizo aquí en mi región. Entonces, los invito. La única red social que les dejo es esta que es en Facebook, la de Yo amo a mi riñón, donde encontrarán una muy buena galería de imágenes y de información y de casos clínicos para que estén a su alcance. Entonces yo quedo a sus órdenes y les agradezco mucho su atención. Que la pasen muy bien.